En esta tercera parte de las células de la inmunidad innata vamos a ver los macrófagos, las células dendríticas y las natural killer. En los macrófagos habíamos visto que la línea de producción de ellos a partir de la médula ósea se daba por el monocito, pero resulta que en la vida intrauterina hay macrófagos tisulares, es decir, que se instauran en un tejido y desde allí dejan de depender de su producción desde la médula ósea. Esto viene dado gracias al saco vitelino, una estructura membranal embrionaria de donde van a provenir y desde allí se van a ir a empezar a situar en los tejidos para quedarse definitivamente allí. Y esto nos da origen a todos estos tipos de macrófagos que tenemos en las diferentes células o tejidos. Tenemos en el hígado, que los conocemos como los macrófagos de Kupffer, que se encuentran en el sinusoide hepático, limpiando todo lo que provenga de la sangre portal. Tenemos los del cerebro, que los conocemos como la microglía, y son muy importantes porque ellos se encuentran formando esa barrera hematoencefálica a lo largo de todos los vasos sanguíneos intracerebrales. Tenemos también los macrófagos del vaso, que van a estar los de la pulpa roja, los de la pulpa blanca y los de la zona marginal. Cada uno va a expresar un CD diferente para funciones diferentes. En el caso de la pulpa roja del vaso, allí se van a encargar de presentar o de ser los primeros en tener ese contacto con ese antígeno para presentárselo a los linfocitos T y B que hay en el vaso. Y en este caso expresan el C206, que es un receptor de manosa. También están limpiando y recogiendo los eritrocitos senescentes o viejos, y esto por la pérdida de ácido ciálico en ellos, que genera una señal para el macrófago para ser fagocitado debido a que su vida útil ya se ha cumplido. Ahora, en la pulpa blanca tenemos un receptor CD68 y aquí también van a ser muy importantes para presentar ese inmunógeno a los linfocitos C, pero también van a servir para eliminar los linfocitos B que ya han cumplido su función. Y por último tenemos a los de la zona marginal. Estos macrófagos en este sitio lo que van a hacer es que gracias a sus receptores basura que tienen van a estar eliminando todas aquellas células también que están senescentes o que ya han cumplido su vida útil. También existen macrófagos en la lámina propia del tracto gastrointestinal, pero curiosamente estos no vienen del saco vitelino, es decir, no se instauran en la vida embrionaria y su producción sí va a depender de la médula ósea. Seguimos con los que están a nivel pulmonar. Ellos se van a encargar de reconocer esas moléculas patógenas que entran a través del aire y recordemos, según las moléculas que habíamos visto en el sistema inmune innato, que el surfactante A y D iban a servir como opsoninas para reconocer esos patógenos e inducir la fagocitosis por estos macrófagos. Seguimos con los que están a nivel peritoneal. Estos se van a encontrar a lo largo de todo el peritoneo y se caracterizan porque tienen un metabolismo anaeróbico. A nivel de médula ósea tenemos macrófagos con receptores CD103 para reconocer compuestos que tengan hierro. Y además de los osteoblastos y osteoclastos que están allí presentes para la formación y resorción del hueso. Tenemos también los macrófagos que están en el timo para recoger los restos celulares de las células que no alcanzaron su maduración, de esos timocitos que van a ser desechados y que por haber reconocido ya sea un antígeno propio o por no haber reconocido absolutamente nada, van a ser desechados debido a que son inservibles para la inmunidad. Bueno, resulta que en los macrófagos tenemos dos tipos de los mismos. Tenemos los patrullantes que van a estar en tejidos en búsqueda de un antígeno y tenemos los proinflamatorios, que son los que van a llegar al sitio donde se está presentando la entrada de ese patógeno para, digamos, por atracción de quimioquinas, ejercer su acción. Entonces, según lo que acabamos de ver, los macrófagos que están instaurados en los tejidos van a ser los patrullantes. Ellos son los que van a estar en busca de esos antígenos. Pero resulta que los proinflamatorios son los que en sangre van a ser monocitos y ya cuando pasan a los tejidos, estos monocitos se van a convertir propiamente en macrófagos en donde van a llegar a ese sitio donde se está produciendo el estímulo no solo antigénico, sino además donde se va a producir la inflamación, gracias a la gran llegada de todas estas células. Tenemos que en la membrana de estos macrófagos los receptores van a ser muy parecidos a los que ya hemos venido viendo en las demás células. Tenemos receptores tipo TOL del 1 al 4 en el caso del macrófago, tenemos receptores para antígenos, recordemos que el CD14 y el 206 ya los hemos visto. El CD14 recordemos que es para reconocer lipopolisacárido y el 206 es un receptor de manosa, entonces me va a reconocer ese carbohidrato de los microorganismos. Tenemos también receptores para el complemento y tenemos para las inmunoglobulinas. En el caso del macrófago tenemos para las tres inmunoglobulinas, la G, la A y la E.
Y en el caso de las citoquinas que ellos van a producir, tenemos las proinflamatorias, que ya las hemos visto muchas veces, la interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral, que además el factor de necrosis tumoral me va a producir la activación de fibroblastos, ya vamos a ver que esto es una función de los macrófagos, y además producen interleuquina 8 y 12, también ya las hemos visto. Recordemos que la interleuquina 8 genera atracción de neutrófilos, mientras que la interleuquina 12 genera activación de las natural killer, además de células de linfocitos T. Ahora, resulta que las funciones de este macrófago son 4. La fagocitosis como su primer y función principal. La segunda, la activación de fibroblastos, porque ellos son reparadores tisulares. La tercera es la presentación de antígeno, debido a que ellos al fagocitar pueden liberar moléculas inmunogénicas que vayan a presentar, digamos, a los linfocitos T para generar esa respuesta inmunológica. Y la cuarta función es que también pueden generar citotoxicidad. Las natural killer son células que actúan muy parecido a los linfocitos T citotóxicos, es decir, CD8 positivos de la inmunidad adaptativa, algo que vamos a ver más adelante. En este caso, las natural killer tienen 4 funciones específicas. Una es eliminar células infectadas. 2 es eliminar células que estén mutadas y puedan generar un cáncer. 3 es eliminar células que en su membrana no expresen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Por ello es que los eritrocitos necesitan métodos de protección frente a estas células debido a que ellos no expresan este tipo de moléculas. Ahora, estas natural killer tienen receptores de los cuales habíamos visto en el video de receptores que eran específicos o sus siglas simbolizaban NKP minúscula con un número determinado. En este caso, los más conocidos y los más importantes van a ser los NKP44, NKP46 y NKP30. Estos son los que van a inducir esa función de citotoxicidad, debido a que ellos reconocen moléculas como el MYC-A y MYC-B. Estas moléculas están presentes en células infectadas y además es una proteína de membrana que van a empezar a expresar esas células. También puede estar en células sanas, pero en mínimas cantidades. Empiezan a aumentar su concentración en la membrana cuando estas células son infectadas. Pero resulta que esta proteína que se produce por células infectadas, en el caso de células tumorales, no es expresada en la membrana, sino que el tumor la libera de manera soluble, impidiendo que la natural killer pueda ejercer una función citotóxica sobre la célula tumoral. Estas proteínas tienen una similitud, son muy homólogas entre ellas, pero además se están produciendo o están codificadas también desde el cromosoma 6, el mismo cromosoma que tiene que ver con la codificación o con el gen responsable de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora, vamos a ver que ellas se van a clasificar en dos tipos de células según los receptores que expresen en la membrana. Tenemos aquí va a haber una contradicción porque unos autores las clasifican de 4 tipos, mientras que otros autores las clasifican en 2 tipos. Y esto ya lo vamos a ver por qué. Unas son las que expresan el CAR, es decir, los receptores activadores de killer. Estas son las que van a cumplir específicamente la función citotóxica y son las que van a tener este tipo de receptores. Ahora, tenemos la molécula CD16 que también se expresa en esas natural killer y también tiene una función citotóxica. Entonces, unos autores clasifican dentro de estas CAR que también pueden tener este CD16 que es citotóxico, mientras que otros autores dicen que un tipo son las CAR y otro tipo diferente son las CD16. Esto ya es a consideración de ustedes. En las segundas, en este caso por mi facilidad y por el entendimiento también, yo las tomo en los 2 grupos, entonces hablemos del segundo grupo. En esta tenemos los receptores inhibidores de killer, es decir, estas no tienen una función citotóxica, sino más bien productora de citoquinas. Citoquinas como el MIP1-alfa, el interferón tipo gamma y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos para inducir la producción de estas células. Además, dentro de estas podemos clasificar células que también tienen, de estas natural killer, que tienen CD56 y CD127, debido a que estas respetan la célula huésped y no generan citotoxicidad. Así es como clasificamos estos 2 grupos. Ahora, la función citotóxica de estas células se da gracias al contenido de sus gránulos, debido a que ellas principalmente tienen moléculas como perforinas y granzimas.
Estas moléculas van a ejercer su acción citotóxica cuando se da la degranulación de esas natural killer, en donde vemos que la degranulación, sobre todo en la liberación de la perforina, primeramente vamos a tener que sobre esa membrana de la célula infectada se producen unos canales gracias a esas perforinas. Y esos canales van a permitir que luego entren las granzimas que vemos en color rojo y me generen una segmentación del núcleo para así llevar a la apoptosis celular. Y esto es todo lo que respecta a las natural killer. Ahora recordemos que cuando les estaba hablando del receptor inhibidor de killer, me parece muy importante resaltar de los receptores más importantes de este tipo, que es el NKG2A. Y así concluimos todo lo que tiene que ver con las natural killer. Para terminar con las células de la inmunidad innata, vamos a hablar de las células dendríticas. Estas están de último debido a que constituyen un puente entre la inmunidad innata y la adaptativa, debido a que su función principal es la presentación del antígeno. Ahora, de ellas tenemos dos tipos, se clasifican en dos tipos. Tenemos las CD8 positivas y las CD8 negativas. Esto tiene que ver con el tipo de presentación de antígeno que hagan. En el caso de las CD8 positivas, ellas van a hacer la presentación cruzada, es decir, por medio de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, en donde van a hacer presentación de antígenos endógenos. Así, a grosso modo, el complejo mayor de histocompatibilidad son moléculas que las codifica un gen en el cromosoma 6 para la presentación de los antígenos. En el caso de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 se encuentran en la mayoría de las células, mientras que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se encuentran en las células especializadas en presentación de antígenos. Esto para que entendamos más o menos qué es lo de la presentación cruzada. Ahora, las CD8 negativas lo que hacen es una presentación del antígeno por medio de esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y van a presentar antígenos exógenos. Estas se van a ubicar mayoritariamente en esas partes donde se dan esa entrada de esos antígenos exógenos, como las mucosas, el intestino, etc. Y estas a su vez son de dos fenotipos, ya las CD103 positivas o las CD103 negativas. En las CD103 positivas vamos a tener que son, digamos, mayoritariamente están ocupando las mucosas debido a que ellas permiten la unión a caderina E para poder adherirse a este tipo de epitelios. Ahora, dentro de la célula dendrítica tenemos un receptor muy importante y es el CCR7. Este receptor lo que hace es reconocer las quimioquinas CCL19 y 21 que son producidas en los ganglios linfáticos por los linfocitos T para generar la atracción de estas células al sitio y así estas puedan presentar el antígeno a los linfocitos. Las células dendríticas, según el sitio en donde se encuentren, se pueden clasificar en diferentes subpoblaciones. Vamos a tener las células dendríticas mieloides, plasmacitoides, foliculares y en velo. En las mieloides tenemos las que se encuentran en los diferentes tejidos reconociendo a esos antígenos. En las plasmacitoides son las que se van a encontrar a nivel sanguíneo y se cree que vienen producidas por los linfocitos B. Tenemos las en velo que estas son más bien una etapa transitoria de las células dendríticas, debido a que tanto las mieloides como las plasmacitoides, cuando están en circulación, se les denomina células en velo. Y una vez llegan al ganglio linfático, se les conoce como células dendríticas interdigitantes. Entonces, digamos que esa subpoblación de en velo es más como una etapa transitoria tanto de las mieloides como de las plasmacitoides, que una vez llegan al ganglio linfático se convierten en interdigitantes. Y tenemos las células dendríticas foliculares. Estas se encuentran en médula ósea generando dos funciones específicas. Una es coayudando en la maduración de los linfocitos B y T. Y dos es estimulando a los linfocitos T vírgenes y además estimulando constantemente a esas células B de memoria para así no generar una recaída en los cuadros de enfermedad. Hay dos aspectos principalmente que nos están diferenciando a las células dendríticas de los macrófagos. Una es que las células dendríticas siempre van a expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, mientras que los macrófagos no siempre las van a expresar. Y otra es que las células dendríticas no hacen un proceso del todo fagocítico, sino más bien endocítico, en donde no destruyen ese antígeno, sino que lo procesan para expresar esas moléculas que van a generar más inmunogenicidad. Mientras que el macrófago sí hace todo el proceso de fagocitosis completo, llevando a cabo la destrucción de ese antígeno. Por último, en la captación y la presentación de los antígenos por parte de estas células tenemos los siguientes pasos. Primero, ellos reconocen a este antígeno por receptores tipo TOL.
Luego, esto genera una endocitosis en donde el antígeno en el citoplasma tiene contacto con las moléculas presentadoras de antígeno, que son el complejo mayor de histocompatibilidad. En la presentación del antígeno, una vez llegan al ganglio linfático, allí van a presentar este antígeno a los linfocitos, puede ser los CD4 positivos vírgenes. En caso de que sean los CD4 positivos, quiere decir que la molécula presentadora va a ser la del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, debido a que siempre las tipo 2 van a presentar a los linfocitos CD4 y la tipo 1 va a presentar a los linfocitos CD8. Cuando presenta esta molécula, lo que genera es que como los linfocitos CD4 tienen también este receptor de quimioquinas, ellos son atraídos hacia la periferia del folículo para entrar en contacto con este antígeno. Y allí tienen dos rutas. Si el encuentro con el antígeno es exitoso, es decir, ese antígeno reconoce o el receptor del linfocito virgen reconoce a ese antígeno, este lo que hace es, gracias a esta misma célula dendrítica, que le indica por dónde debe ir o a dónde debe ir por el estímulo antigénico, este va hasta allá al estímulo para producir el mecanismo de ataque. Y si este encuentro es infructuoso debido a que el receptor que tiene el linfocito no fue fabricado para este tipo de antígeno, este se va a otros ganglios linfáticos a esperar que pueda ser activado o en su caso, donde cuando no encuentre el antígeno, muera. Y con esto terminamos todo lo que tiene que ver con las células de la inmunidad innata.